El cerebro humano es el editor más selectivo del mundo. Decide qué se queda y qué se va al tacho de la basura. Pero, ¿qué pasa cuando ese editor decide que una charla sin importancia de hace una década merece quedarse en alta definición para siempre? Hoy vamos a descubrir por qué algunas personas tienen este superpoder que a veces se siente más como una carga, y qué dice eso sobre la forma en la que procesas el mundo. Pero antes, si te gusta entender cómo funciona tu mente y quieres más contenido que te ayude a conocerte mejor, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Empecemos. Seguramente conoces a alguien, o quizás eres tú mismo, que puede citar palabra por palabra lo que se dijo en una reunión de hace 5 años. Para entender esto, primero debemos hablar de algo llamado memoria episódica. Imagina que tu cerebro es una biblioteca gigante, pero en lugar de solo libros, tiene películas completas con sonido y sensaciones. Este fenómeno no es una simple coincidencia, sino que responde a una arquitectura mental fascinante. Mientras la mayoría de la gente camina por la vida borrando lo que considera ruido de fondo, existe un grupo de personas que poseen un sistema de archivo mucho más riguroso y detallado. La memoria episódica funciona como una red de seguridad que atrapa no solo los datos fríos, sino también el contexto que rodea a cada interacción humana. Es la diferencia entre leer un resumen de una película y estar sentado en la primera fila del cine, sintiendo la vibración del sonido y el cambio de las luces en la pantalla. Esta capacidad de retención tan específica suele estar ligada a una sensibilidad especial para captar los matices del entorno. Es impresionante pensar que nuestra mente no solo guarda el texto de lo dicho, sino que registra la atmósfera completa del momento. Para que un recuerdo se vuelva eterno, el cerebro debe realizar un trabajo de codificación profunda, donde cada palabra se entrelaza con la luz del lugar, el clima o incluso nuestra postura corporal en ese instante. Las personas que poseen esta habilidad suelen tener una red neuronal mucho más activa en las zonas dedicadas a la integración sensorial. Esto permite que, años después, al tirar de un solo hilo de esa red, toda la escena regrese con una nitidez asombrosa, casi como si estuviéramos viajando en el tiempo para presenciar la charla nuevamente. La mayoría de las personas filtran las conversaciones según su utilidad inmediata. Si la charla no parece importante para la supervivencia o el trabajo, el cerebro la desecha. Sin embargo, para aquellos que recuerdan detalles minuciosos, el proceso es distinto. Esto se debe a menudo a una mayor actividad en el hipocampo, que es básicamente la torre de control de nuestros recuerdos. Cuando el hipocampo trabaja a una marcha superior, el proceso de consolidación de la memoria se vuelve mucho más eficiente. No se trata simplemente de que estas personas tengan un cerebro más grande, sino de que su torre de control está constantemente evaluando y etiquetando la información con una precisión asombrosa. Imagina que tienes un archivero que, en lugar de tirar los papeles viejos al final del día, se toma el tiempo de ponerles una etiqueta de color, una fecha exacta y una nota sobre quién estaba presente cuando se escribió ese papel. Este esfuerzo extra del cerebro significa que, cuando intentas recuperar una información años después, el camino para llegar a ella está perfectamente despejado y libre de obstáculos. Además, entra en juego la amígdala, que es como el sistema de alarma y de pasión de nuestra mente. Ella trabaja de la mano con el hipocampo para decidir qué momentos merecen ser guardados en la sección de cajas fuertes. Si una conversación te hizo sentir validado, o si por el contrario te hizo sentir profundamente ignorado, la amígdala le dará una orden directa al hipocampo para que guarde ese archivo en la sección de alta prioridad. Y aquí viene lo interesante. El secreto no está solo en la inteligencia, sino en la emoción. Cuando una conversación ocurre en un momento de alta intensidad emocional, ya sea por una alegría inmensa o una rabia profunda, el cerebro libera una sustancia llamada norepinefrina. Esta sustancia actúa como una especie de pegamento industrial que fija las palabras en tus neuronas. Por eso, no recuerdas solo lo que dijeron, sino cómo te hicieron sentir. Es como si la emoción grabara a fuego cada letra en tu archivo mental. Esta fijación química es tan potente que incluso puede hacernos recordar la posición exacta de las manos de la otra persona o el tono exacto de una pregunta que se quedó en el aire. La norepinefrina baña las sinapsis y crea una conexión tan fuerte que el tiempo difícilmente puede desgastarla. Es por esto que las personas que viven sus emociones con una intensidad mayor suelen ser las mismas que tienen esta memoria casi fotográfica para los diálogos.
No es que quieran ser rencorosos o vivir en el pasado, es que su química interna simplemente no les permite soltar la nitidez de lo vivido. Además, hay que considerar el impacto del estrés moderado. A veces, una conversación bajo un poco de presión hace que nuestro sistema de alerta se active, capturando cada sílaba como si nuestra vida dependiera de ello. Por otro lado, este proceso también se ve influenciado por el interés genuino. Cuando te importa mucho la persona con la que hablas, tu cerebro dedica muchísimos más recursos a procesar su mensaje, lo que resulta en una huella mental mucho más profunda y duradera que la de una charla casual con un extraño en la calle. Además, existe un fenómeno llamado hiperactividad de la red neuronal por defecto. Esto suena técnico, pero en palabras simples, significa que algunas personas pasan más tiempo repasando mentalmente lo que vivieron. Al reproducir la conversación una y otra vez en su cabeza poco después de que sucedió, están fortaleciendo las conexiones sinápticas. Es como marcar un camino en el bosque. Mientras más veces pases por el mismo lugar, más claro y permanente se vuelve el sendero. Y dime, ¿eres de los que recuerdan cada palabra o de los que olvidan todo a los 5 minutos? Cuéntanos en los comentarios alguna charla que jamás hayas podido olvidar, te estaremos leyendo. Y continuemos, esto aún no termina. Ahora, hay un factor que pocos consideran y es la personalidad. Las personas con rasgos de introversión o alta sensibilidad tienden a procesar la información de manera más profunda. No solo escuchan palabras, analizan el lenguaje corporal, las pausas y las intenciones detrás de lo que se dice. Este procesamiento profundo requiere que el cerebro cree redes más complejas, lo que facilita que la información se recupere años después. Esta profundidad en el análisis no es algo que se elija, es una forma de estar en el mundo que convierte cada charla en una experiencia multisensorial. Cuando una persona altamente sensible participa en una conversación, su sistema nervioso está captando sutiles variaciones en el tono de voz o incluso el cambio casi imperceptible en la mirada del otro. Todo este volumen de datos adicionales no se queda en la superficie. Se integra en una estructura de pensamiento que busca patrones y significados ocultos. Es por eso que, para estas personas, una conversación de hace 3 o 4 años no es solo un recuerdo de audio, sino un mapa completo de lo que estaba sucediendo en ese espacio emocional. Esta tendencia a la reflexión interna hace que la información sea rumiada y conectada con otras experiencias previas, lo que genera una especie de anclaje mental. Cuando conectas una palabra nueva con algo que ya conoces profundamente, el cerebro crea un puente sólido que el tiempo no puede derribar fácilmente. Así, el diálogo deja de ser un evento aislado para convertirse en una pieza clave de su mapa del mundo, guardada con un celo que otros simplemente no pueden replicar. También debemos mencionar a quienes poseen lo que se conoce como memoria autobiográfica altamente superior. Estas personas son casos excepcionales, casi como si tuvieran una cámara grabándolo todo las 24 horas del día. Aunque es un fenómeno poco común, nos enseña que el potencial del almacenamiento humano es casi infinito si las conexiones son las correctas. Imagínate por un momento lo que sería poder recordar qué cenaste el martes 13 de octubre de hace 7 años y qué te dijo exactamente tu hermano esa noche. Para quienes viven con esta condición, el pasado no es algo borroso, sino una presencia constante y nítida. Los científicos han observado que en estos individuos existe una comunicación mucho más fluida entre las áreas del cerebro que gestionan la memoria y las que procesan los hábitos. Es como si su mente tuviera un sistema de indexación automático que nunca descansa. No necesitan esforzarse por recordar, el recuerdo simplemente se presenta ante ellos con una claridad que a veces puede resultar abrumadora. Si bien la mayoría de nosotros no llegamos a ese nivel extremo, todos tenemos pequeños destellos de esa capacidad cuando algo nos impacta de verdad. Esto nos hace preguntarnos cuántas cosas hemos olvidado simplemente porque no les dimos el valor suficiente en su momento o porque nuestro cerebro decidió que necesitaba espacio para información nueva. La existencia de personas con esta memoria tan vasta sugiere que la limitación no está en la capacidad de almacenamiento de nuestras neuronas, sino en los filtros que aplicamos para no volvernos locos con tanta información acumulada. Pero no todo es biología. El contexto juega un papel fundamental. Si una conversación de hace años ocurrió en un lugar que visitas con frecuencia,
Ese entorno actúa como un disparador, el cerebro asocia el lugar con la charla y cada vez que pasas por ahí, el archivo se abre automáticamente. Es una red de asociaciones que mantiene vivos los recuerdos que, para otros, ya se habrían desvanecido. Este fenómeno se conoce como memoria dependiente del contexto. Funciona como una especie de ancla invisible que nos amarra a momentos específicos a través de los sentidos. Puede ser el olor de un perfume, la textura de una mesa de madera o incluso la canción que sonaba de fondo en una cafetería. Cuando el entorno físico coincide con los elementos que estaban presentes durante la charla, el cerebro recibe una señal eléctrica que desbloquea el acceso a ese dato guardado. Es la razón por la que a veces, al regresar a tu antigua escuela o a la casa de tus abuelos, te asaltan frases completas que alguien te dijo hace décadas y que no habías recordado en todo ese tiempo. Estos disparadores externos son los mejores aliados de una memoria detallada. Además, el estado de ánimo también actúa como un contexto interno. Si hoy te sientes de la misma forma en que te sentías aquel día de la conversación, es mucho más probable que las palabras vuelvan a tu mente con una fuerza sorprendente. Es una coreografía perfecta entre el mundo exterior y tu mundo interior que mantiene encendida la llama de los recuerdos más lejanos. Es curioso pensar que, en un mundo lleno de distracciones y notificaciones constantes, nuestra mente todavía le dé prioridad al eco de una voz del pasado. Esto nos demuestra que somos seres construidos de historias y que esas conversaciones, por pequeñas que parezcan, son los ladrillos que forman nuestra identidad y nuestra forma de entender a los demás. En fin, recordar cada detalle de una charla de hace años no es un error del sistema, sino una muestra de la increíble capacidad de nuestra mente para valorar los vínculos y las experiencias, ya sea por la emoción, por la forma en la que procesas el mundo o simplemente por un diseño cerebral único. Esos recuerdos son parte de tu riqueza personal. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria. Y si te resultó útil o emocionante, compártelo con ese amigo que siempre recuerda todo. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. ¡Hasta pronto!